Saludos, bienvenidos al repaso de la lección de la escuela sabática guiados por el don profético, que para este segundo trimestre del 2024 lleva como título El Gran Conflicto. Y para este sábado 13 de abril vamos a estar conectados para realizar el repaso de la lección número 2 que lleva el siguiente título. ¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestión. Tremendo título y tremenda lección que vale la pena pedirle a continuación en oración al Señor su dirección para que nos arroje entendimiento en el repaso. Oremos. Amado Padre, gracias te damos por esta lección tan hermosa y poderosa que nos va a llevar a humillarnos ante tus pies y sacar todo ese ego que gobierna nuestra vida. Danos por favor de tu inteligencia y de tu sabiduría para comprender las grandes enseñanzas que nos trajiste esta semana. En el nombre de Jesús, amén. Te invito entonces para que empecemos con la introducción del día sábado. La introducción del sábado 6 de abril nos trae el versículo de memoria, el cual se encuentra en Isaías 41:10. No temas que yo estoy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bastante clásico y movido este texto en el mundo cristiano. Pero el versículo de memoria el día sábado viene acompañado con la introducción tres énfasis que se manejaron en la semana. Vamos a repasarlos a continuación. Los acontecimientos de los últimos días en el contexto de la destrucción de Jerusalén, magistral, porque a medida que la Biblia, el Señor Jesús y la lección toman el tema de la destrucción de Jerusalén, igual lo contextualizan en el día del Señor que vendrá en los días ya para el final del tiempo. La doble estrategia de Satanás para engañar y destruir al pueblo de Dios. Doble estrategia. Vamos a ver entonces esta semana de qué se trata. Nada toma por sorpresa a Dios. Protege a su pueblo incluso en los momentos más difíciles. ¿Tú crees que algo sorprende al Señor? Que el Señor diga, yo no sabía que esto iba a pasar. No sabía que esto iba a suceder por este lado. O que esto se iba a presentar así. Para nada. El Señor es perfectamente omnisapiente, nada lo sorprende, está al control, permite cosas, pero se vale de estas cosas que permite para que tú y yo crezcamos. Viene el primer párrafo del espíritu de profecía, notas de Elena de White, para fundamentar y complementar la lección de esta semana. Aquí está el primer texto. El primer texto del Espíritu de Profecía esta semana lo encontramos en el discurso maestro de Jesucristo, entre las páginas 101 y 102, que a la letra nos dice: en medio de la lucha y la ruina de la nación, los discípulos estarían acosados de peligros, y a menudo el miedo oprimiría sus corazones. Habrían de ver a Jerusalén desolada, el templo arrasado, su culto suprimido para siempre, e Israel esparcido por todas las tierras como náufragos en una playa desierta. A pesar de ello, los discípulos de Cristo no debían pensar que su esperanza era vana ni que Dios había abandonado al mundo. El poder y la gloria pertenecen a aquel cuyos grandes propósitos se irán cumpliendo sin impedimento hasta su consumación. En aquella oración que expresaba sus necesidades diarias, la atención de los discípulos de Cristo fue dirigida por encima de todo el poder y el dominio del mal, hacia el Señor su Dios, cuyo reino gobierna a todos y a quien es Padre y amigo eterno. Fulminados quedamos siempre que repasamos un texto del don profético. Bueno, y después de esta fulminante introducción, continuamos con el repaso de la lección el día domingo. El domingo 7 de abril, un Salvador con el corazón roto, qué sugestivo y qué tierno al mismo tiempo, ¿cierto? Es el título de la lección para este día. Vamos rápidamente a repasar los puntos claves de la lección para el día domingo. Jesús hizo todo lo posible por salvar a su pueblo de la destrucción de Jerusalén. Todo lo posible se les advirtió y muchos años antes el Señor los llamó a buscarlo, a ampararse en Él. Todo lo que el Señor hace para evitar tu destrucción y la mía.
Pero desde la primera lección ya se nos está diciendo la libertad de elección que todos nosotros tenemos. Dios no siempre interviene para limitar las consecuencias de las decisiones de su pueblo. Muy presente esto, eso no quiere decir que Dios nos odie, que quiera nuestra destrucción, que no quiera nuestro bien, que se complazca en nuestro mal, pero con algún propósito en muchas ocasiones no mete su mano para impedir las consecuencias de lo que nosotros mismos nos buscamos. Ojo con eso y tomemos atenta nota de este punto clave que el día domingo se nos presentó en la lección. La señal para la huida de su pueblo en medio de la destrucción de Jerusalén. Acuérdate, la señal para huir era el acercamiento de los ejércitos romanos. Vamos a ver qué nos dice al respecto el espíritu de profecía. El pecado del mundo de hoy día es el mismo que acarreó la destrucción de Israel. La ingratitud a Dios, el descuido de las oportunidades y bendiciones, el aprovechamiento egoísta de los dones de Dios. Todo esto estaba comprendido en el pecado que hizo caer la ira sobre Israel. Estos males están trayendo la ruina al mundo actual. Las lágrimas que Cristo derramó sobre el Monte de las Olivas al contemplar la ciudad escogida, no las derramó solamente por Jerusalén. En la suerte de esta ciudad, Él contempló la destrucción del mundo. ¿Dónde se ha de encontrar la iglesia en esta crisis? Los hombres están en peligro, las multitudes perecen. Pero ¿cuán pocos de los profesos seguidores de Cristo sienten anhelo por esas almas? El destino de un mundo se halla en juego en la balanza, pero esto apenas si conmueve a los que pretenden creer las verdades más abarcantes que jamás hayan sido dadas a los mortales. Hay falta de aquel amor que indujo a Cristo a abandonar su hogar celestial y tomar la naturaleza humana a fin de que la humanidad pudiera tocar a la humanidad y llevarla a la divinidad. Hay un estupor, una parálisis sobre el pueblo de Dios que le impide entender el deber de la hora. Esto se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro en las páginas 243 y 244. Inminente, la crisis vendrá, pero hay que sacar la frialdad y la indiferencia espiritual de nuestro corazón. Vayamos rápidamente a la lección del día lunes. El lunes 8 de abril, la lección lleva como título Cristianos salvaguardados providencialmente. Claro, la salvaguardia no fue porque ellos encontraron cualquier hueco y trinchera, es porque el Señor estuvo ahí proveyendo ese hueco y trinchera, porque la provisión, la salvaguardia de los hijos de Dios siempre es provista de manera celestial. Vamos a los puntos claves de la lección del día lunes. La sorpresiva retirada de los ejércitos romanos del sitio de Jerusalén. Todos se quedaron pasmados. Se retiraron las tropas. Esta fue la señal para los que estudiaron y comprendieron, así como al final del tiempo el acercamiento de las naciones apóstatas en dictaminar las leyes que vayan en contra de la ley de Dios será la señal inminente de huir de las grandes ciudades. Hubo señal para la huida en Jerusalén, hay señal para la huida de las grandes ciudades en los últimos tiempos. En los días finales el pueblo remanente experimentará persecución a muerte, pero Dios cuidará de su pueblo. Puede venir el decreto y todo esto, pero Dios nos va a cuidar, Dios nos va a salvaguardar. Se necesita hoy, ahora, ya, desarrollar una fe a ciegas que crea en estas promesas de Dios, así sea en el último momento en que tengamos el filo de la espada sobre nuestras cabezas. No ha existido la primera persecución que haya extinguido la obra de Dios en la tierra. Fascinado quedé cuando encontré esto en la lección del día lunes. ¿Alguna persecución ha aniquilado el pueblo de Dios? La esclavitud en Egipto, el cautiverio asirio, el cautiverio babilónico, las persecuciones romanas, las persecuciones del oscurantismo en la Edad Media, y ahora toda esta cantidad de corrientes ideológicas acabarán con la verdad. No ha existido la primera persecución, ni ha nacido sobre la tierra persecución que de cualquier tipo que aniquile al pueblo de Dios. Todas las persecuciones, todas han fracasado en su objetivo. Dejad que el Señor hable a través de sus profetas. Y claramente nos habla a través del bestseller profético El conflicto de los siglos en la página 45 cuando afirma:
Vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir a la iglesia de Cristo por medio de la violencia. La gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban la vida no cesaba cuando esos fieles portaestandartes caían en su puesto. Triunfaban por medio de su derrota. Los siervos de Dios eran asesinados, pero su obra seguía siempre adelante. Por supuesto que hubo martirios crueles, pero estos mártires sellaron su vida con su sangre para salvación, no se perdieron y la obra continuó, no desapareció. Así como continúa este repaso de la lección con el día martes. El martes 9 de abril, la lección lleva como título Fieles en medio de la persecución. Ni el horno de fuego, ni el inclemente desierto, ni el tortuoso cautiverio de 70 años en Babilonia, nada ha acabado con el mensaje ni con el pueblo de Dios. Los 3 puntos claves del día martes nos ayudan a entender esto muchísimo más. Obsérvalos a continuación. En los primeros siglos, el cristianismo fue cruelmente perseguido y aún así creció exponencialmente. Hay 2 palabras que quiero subrayar en este punto clave. La primera, cruelmente, y la segunda, exponencialmente. Sí, fue cruel la persecución, pero el crecimiento fue exponencial. La fe en Cristo fue el combustible genuino para el coraje y la valentía de los cristianos, y es la fe la que tiene que seguir siendo tu combustible y el mío. Creer a ciegas, porque el Señor proveerá de manera sobrenatural o de la manera como Él quiera hacerlo, pero el Señor nos salvaguarda. Creámoslo. La persecución, especialmente la del Imperio Romano, fue algo inhumano. Todos los derechos se vulneraron, se rompieron, se violaron. Fue una cosa enfermiza. Fue algo demencial, cruel, aterrorizante, absolutamente maquiavélico. Pero el Imperio Romano cayó y el cristianismo aún creció. En los últimos tiempos el Señor llamó a Elena de White y en su persona se manifestó el don profético para los últimos días en la profecía en este tiempo del fin. Dejemos que la pluma inspirada nos hable en estos momentos por medio de un párrafo que hemos extraído para complementar la lección del día martes. En los Hechos de los Apóstoles, en las páginas 86 y 87, el espíritu de profecía declara: la persecución que sobrevino a la iglesia de Jerusalén dio gran impulso a la obra del Evangelio. El éxito había acompañado la administración de la palabra en ese lugar y había peligro de que los discípulos permanecieran demasiado tiempo allí, desatendiendo la comisión del Salvador de ir a todo el mundo. Olvidando que la fuerza para resistir al mal se obtiene mejor mediante el servicio agresivo, comenzaron a pensar que no tenían ninguna obra tan importante como la de proteger a la iglesia de Jerusalén de los ataques del enemigo. En vez de enseñar a los nuevos conversos a llevar el evangelio a aquellos que no lo habían oído, corrían el peligro de adoptar una actitud que indujera a todos a sentirse satisfechos con lo que habían realizado. Para dispersar a sus representantes donde pudieran trabajar para otros, Dios permitió que fueran perseguidos. Ahuyentados de Jerusalén, los creyentes iban por todas partes anunciando la palabra. Porque el Señor permitió que el pueblo de Israel emigrara a Egipto y fuera esclavizado. Lo que pasa es que en Egipto encontraron las mayores condiciones para multiplicarse en una nación grande. Hubo esclavitud, pero hubo crecimiento del pueblo, porque el Señor permitió sobre su iglesia, sobre su pueblo cristiano, los apóstoles, las primeras comunidades, unas persecuciones tan crueles, porque esto fue semilla para que el cristianismo creciera más. Porque el Señor permite pruebas tan crueles, tan duras en tu vida y en la mía para crecer. Llegamos al corazón de la semana. La lección del día miércoles está aquí con nosotros. Y para ese 10 de abril, asistencia a la comunidad es el título, el nombre que lleva la lección ese día. Y mira que a pesar de las persecuciones, acuérdate porque la lección no se está confrontando amor o egoísmo. A pesar de la cruel persecución, de la presión, hubo mayor resistencia y mayor testificación,
porque la iglesia, a pesar de estar desangrándose, no se olvidó de las necesidades de la comunidad donde se encontraba. ¿Quieres una prueba de ello? Los puntos claves de este día te lo ayudan a entender mejor. La iglesia del Nuevo Testamento imitó el estilo del trabajo de Jesús. Sus fieles seguidores observaron cómo Jesús en vida se dedicó a la labor social, al servicio comunitario, a suplir necesidades, a asistir a los dolientes. Entendieron que ahí estaba la clave para romper el hielo, aún con un mundo que los perseguía. La compasión por los más necesitados fue la máxima expresión de los primeros cristianos. Claro, por eso fue que se conocieron, además de reflejar el carácter y hasta las palabras de su fundador Jesús. Las personas empezaron a identificar que el cristianismo resaltaba entre las otras corrientes religiosas porque era muy generosa con la comunidad que les rodeaba. El cristianismo del Nuevo Testamento se caracterizó por el amor de los cristianos entre sí. No solamente era un amor proyectado hacia la comunidad circunvecina, sino que había un amor fraterno, bonito, hermoso, al interior de los cristianos. El espíritu de profecía vuelve a hablarnos otra vez. A continuación, un párrafo bastante contundente a propósito de lo que vimos el día miércoles. En palabras de vida del gran maestro, en las páginas 344 y 345, el Señor, a través de su sierva, nos dice lo siguiente: hay muchas personas que han perdido la esperanza, devolverles la luz del sol. Muchos han perdido su valor, habladles alegres palabras de aliento. Orad por ellos. Hay personas que necesitan el pan de vida. Leedles de la palabra de Dios. Muchos están afectados de una enfermedad del alma que ningún bálsamo humano puede alcanzar y que ningún médico puede curar. Orad por esas almas, llevadlas a Jesús, decidles que hay bálsamo en Galaad y que también allí hay médico. Es el privilegio de toda alma ser un canal vivo por medio del cual Dios pueda comunicar al mundo los tesoros de su gracia, las inescrutables riquezas del cielo. No hay nada que Cristo desee tanto como agentes que representen al mundo su espíritu y carácter. No hay nada que el mundo necesite tanto como la manifestación del amor del Salvador mediante la humanidad. Todo el cielo está esperando que haya canales por medio de los cuales pueda derramarse el aceite santo para que sea un gozo y una bendición para los corazones humanos. Desea que nosotros revelemos su propio gozo, aquí miren, en nuestra vida. Llega la lección a la esquina donde dobla hacia su fin. Llegamos al día jueves. El jueves 11 de abril, un legado de amor, una herencia de amor. Qué título tan bonito. Hablar del amor de Dios para mí es algo, y yo sé que para todos, algo que me sensibiliza mucho. Porque es un amor que Dios quiere que lo experimentemos, que no sea una teoría de simplemente devocionales y bonitos sermones, que está muy bien predicarlos, pero Dios desea que trascendamos y vayamos más allá, que experimentemos su legado de amor. La principal norma del cristianismo naciente fue el amor. Ojo, la principal norma, todas las demás bienvenidas sean, pero hay una que es el fundamento de todas las demás: el amor. No se nos olvide, vamos a recuperarlo porque lo hemos venido perdiendo. Los cristianos habían sido impactados por el amor de Jesús, que se propusieron reflejarlo. Mira, un amor que tú no experimentes de Dios, no lo puedes reflejar a los demás. Y muchos se quejan que se predica del amor, que solo el amor, pero sin embargo nos sigue haciendo faltando el amor. Los apóstoles estuvieron tan impactados por el amor de Jesús que fue su propósito reflejarlo. Número 1, deja que el Señor te impacte. Número 2, una vez impactado por su amor, refléjalo a los demás. La fama del cristianismo se debía a sus actos de amor y bondad. Fíjate, la doctrina importantísima, toda esa nueva luz que el Señor nos trajo, pero si hubo algo que los hizo famosos, fueron sus actos de amor y de bondad. Nada que hacer, es la realidad, así es, vamos a reflejarla.
En el deseo de todas las gentes, en la página 466, el espíritu de profecía nos dice: nunca debemos pasar junto a un alma que sufre sin tratar de impartirle el consuelo con el cual somos nosotros consolados por Dios. Todo esto no es sino el cumplimiento del principio de la ley, el principio ilustrado en la historia del buen samaritano y manifestado en la vida de Jesús. Su carácter revela el verdadero significado de la ley y muestra que es amar al prójimo como a nosotros mismos. Y cuando los hijos de Dios manifiestan misericordia, bondad y amor hacia todos los hombres, también atestiguan el carácter de los estatutos del cielo. Y cualquiera que deja de manifestar este amor viola la ley que profesa reverenciar. Por el sentimiento que manifestamos hacia nuestros hermanos, declaramos cuál es nuestro sentimiento hacia Dios. El amor de Dios en el corazón es la única fuente de amar al prójimo. Por eso hoy en día se carece tanto de empatía, por eso tanta intolerancia, por eso tanto egoísmo. Claro, la ecuación es muy clara: no se ha experimentado el amor de Dios. ¡Oh, qué nostalgia! Se nos cierra, se nos acaba, concluye nuestra lección. Pero tiene un cierre muy bonito. Aquí está la sección para meditar y estudiar del día viernes. El viernes 12 de abril, la sección para estudiar y meditar trae consigo 3 grandes conclusiones. Vamos a concluir la segunda lección para este trimestre con los siguientes puntos. La persecución contra la verdad tiene un valor agregado. Dios la permite siempre para crecimiento. ¿Por qué, Señor, a mí? Para que crezcas. ¿Por qué de esta manera? Porque debes crecer. ¿Por qué ahora? Porque en este momento debes crecer. ¿Por qué aquí? Porque te traje hasta aquí para que crecieras. Dejemos que el Señor eso es lo que desea a través de las pruebas que nos permite atravesar. ¡Qué bendición! En medio del sufrimiento, Dios jamás se ausenta. Incluso es cuando más está presente. Señor, ¿por qué me has abandonado? No, el Señor no te ha abandonado, Él está ahí, experimenta su presencia. Lo que pasa es que tanto llanto, tanta pataleta y los ojos encharcados de tanta lágrima no te están permitiendo verlo. Debemos convertirnos en iglesias más solidarias que impacte con actos de amor y bondad. Nadie está anulando la doctrina, nadie está borrando la creencia. Incluso deben exaltarse como nunca antes, pero con un amor experimental que los demás extrañen incluso si nos vamos. Si el templo donde tú asistes, si la iglesia donde tú vas, en tu cuadra, en tu calle, en tu barrio, se va porque logra ser reconstruida en otro lugar, ¿será que los vecinos van a extrañar y echar de menos a la iglesia si se nos va? Para analizar, al igual que las 2 lecturas recomendadas para esta semana. La primera, La fe por la cual vivo, para el 14 de febrero, que lleva el subtítulo La resurrección de Cristo y la nueva vida, está en la página 53. Y a continuación te comparto los datos de la segunda lectura recomendada del don profético. Esto lo hacemos para complementar más la lección. Alza tus ojos, el 31 de marzo, en la página 102, lleva como subtítulo El amor de Cristo une los corazones. ¿Ya sabes cuáles son las 2? Devuelve la reproducción y repásala. A continuación te presento un párrafo por cada una de ellas. El primer párrafo nos dice: Cristo es la vida. El que pasó por la muerte para destruir aquel que tiene el imperio de la muerte es la fuente de toda vitalidad. Hay bálsamo en Galaad y médico allí. Cristo soportó una muerte atroz bajo las circunstancias más humillantes, a fin de que tuviésemos vida. Dio su preciosa vida para vencer la muerte, pero se levantó de la tumba y las miríadas de los ángeles que vinieron a contemplarle mientras recuperaba la vida que había depuesto, oyeron sus palabras de gozo triunfante cuando, de pie sobre la tumba abierta de José, proclamó: Yo soy la resurrección y la vida. Segundo párrafo a continuación. Insto a todos los que pretenden creer la verdad presente que practiquen esa verdad. Si lo hacen, tendrán una influencia más fuerte y poderosa para el bien. El mundo verá que el amor expresado por los creyentes es el principio central y controlador en los seguidores de Cristo.
Un amor como el de Cristo une su corazón con corazón. La verdad atrae a los hombres entre sí. Vamos a darle gracias al Señor. Qué lección tan bonita. ¿Amor o egoísmo? ¿Por cuál lado nos vamos a ir? Eso ya no importa cuál, entre comillas, esté gobernando entre nosotros. Lo que el Señor quiere es que nosotros en su nombre tomemos una decisión, y yo sé que vamos a tomar la mejor decisión. Oremos. Agradecidos estamos contigo, Señor, por esta hermosa lección que nos has traído esta semana y por la bendición que nos otorgan estas bondades de la tecnología para conectarnos en línea y realizar un repaso como este. Ayúdanos a amar, a leer y a poner en práctica lo que nos revelaste en el don profético para estos últimos tiempos. Bendiciones que te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Nos despedimos de todos ustedes agradeciendo su conexión, sus visualizaciones, el compartir los enlaces, y recuerden que esto se hizo gracias a la voluntad de Dios con la producción audiovisual de May Vanegas. En el relato por el repaso del pastor Álvaro de la Cruz, les deseamos a todos ustedes un feliz día.